Hola, molt bona tarda a totes i a tots i benvinguts a aquesta nova edició d'Una nit temàtica de la Unipau. Contenta de poder comptar avui amb la Iaia Guerrero, que els que sou assidus ja sabeu que ha vingut diverses vegades a la Unipau. Ara fa poc estàvem recordant quan estava l'Arcadi sentat a primera fila a la primera xerrada que va fer aquí. I res, contents que estigui una altra vegada i d'escoltar-la de nou, i també contents que estigui amb nosaltres la Montse Aunós, que és membre de Fridays for Future, i que estem molt contents que col·laborin amb la Unipau i de poder comptar cada vegada amb gent més jove. Així que res, jo les deixo, que elles ho faran molt bé. Moltes gràcies i fins ara. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom i benvingudes a aquesta nit temàtica organitzada des de la Unipau. Jo ara us presentaré a la Iaia, tot i que ja crec que la majoria la coneixeu. Avui tenim el plaer d'acollir una de les veus més importants dins del món ecologista i ecofeminista des del nostre país i de tota Europa, la Iaia Herrero. Sí. Ella és consultora, investigadora, antropòloga i professora, i porta molts anys treballant als àmbits de l'ecologia política, l'ecofeminisme i en l'educació per la sostenibilitat. La seva trajectòria és molt variada i completa. Va ser coordinadora confederal d'ecologistes en acció entre el 2005 i 2014 i també va ser directora general de la FUEM. Però el que potser la descriu millor és que ha pogut mantenir alineat el seu pensament amb les seves accions, perquè al llarg de la seva carrera ha pogut compaginar la recerca acadèmica amb una participació activa en els moviments socials, especialment en el moviment ecologista. Acadèmicament és doctora per la Universitat del País Basc en Societats, Política i Cultura, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, enginyera tècnica agrícola i diplomada en l'educació social. Una formació plural que enriqueix la seva capacitat per connectar amb camps tan diversos com la ciència, les humanitats i l'activisme. Actualment és professora a la Universitat de Cantàbria. A la seva recerca s'ha centrat especialment en la crisi ecològica que vivim, analitzant-la com a conseqüència directa del model econòmic capitalista. És autora de diversos llibres i manté una col·laboració habitual amb nombrosos mitjans de comunicació on porta el seu pensament crític ecofeminista a audiències molt àmplies. I és precisament amb aquesta idea d'il·lustrar que avui ens presenta el seu darrer llibre, Metamorfosi, una revolució antropològica. Fins ara no havíem vist gaire la seva vessant d'interès sobre l'antropologia. Aquest assaig que ens presenta una revolució antropològica a partir de les múltiples crisis del nostre present, com ara el creixement de l'extrema dreta, la destrucció del medi ambient, les contradiccions del sistema en què vivim. Des d'una mirada ecofeminista es planteja quines transformacions necessitem que ens portin a una metamorfosi social. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i endavant. Moltes gràcies. En el cronómetro. Bueno, bona tarda a tots y totes. Muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Montse, por tu presentación, que a mí me he visto como súper bien reflejada en las líneas de trabajo y tal, así que te la agradezco un montón, ¿no? Quiero decir que si estoy aquí encantada es por Unipau, que es una organización con la que siempre me encanta coincidir. También este recuerdo que teníamos antes del Arcadia ahí sentado en esta primera fila, me acuerdo de la primera vez que vine, pero en esta ocasión tengo que decir que me hace especial ilusión que me acompañes tú, ¿no? Ayer también en las firmas de los libros en Sant Jordi, en las diferentes paradas, a mí me emociona ver la cantidad de personas jóvenes y en general mujeres jóvenes que se acercan, que miran el mundo en el que estamos, que se comprometen con él, ¿no? Y creo que es una suerte muy grande poder compartir esta mesa contigo y me hace muchísima ilusión, así que de verdad muchas gracias, ¿no? Y lo que querría es pues compartir algunas ideas en torno a este libro, Metamorfosis, ¿no?
contaros un poco cómo está estructurado y algunas de las cosas que salen en él, ¿no? Tengo que decir que este libro ha sido publicado en Arcadia, que es una editorial con la que yo ya había publicado antes, Los 5 elementos. Salió como Los 5 elementos primero en castellano y ahora he tenido la suerte de que se traduzca al catalán, y para mí es un orgullo saber que el libro está traducido, ¿no? Y saber además que ha sido traducido con ese cuidado, con ese mimo, primero ahora por la Cesca Castelví y el primero con David Fernández, ¿no? Y bueno, pues es un gusto que alguien te pueda traducir, y me encanta saber que se puede leer Metamorfosis en catalán, ¿no? El libro, digamos, hace un recorrido por algunas cuestiones que son las que hemos venido trabajando siempre, pero que yo creo que en este momento conviene revisar, ¿no? Porque digamos, el momento que estamos viviendo es un momento que tiene muchísimos elementos que siempre han existido: los fascismos, la violencia, el ecocidio, digamos, el genocidio, pero en este momento se interconectan todos ellos entre sí con una intensidad y una velocidad que conduce a un profundo aturdimiento, ¿no? Y creo que es muy necesario mirar ese momento cara a cara, no edulcorarlo, ¿no? Pero por otro lado, también es absolutamente crucial entender nuestros presentes y cómo podríamos pensar en unos futuros y en unos presentes ya que no sean los que parece que están escritos y a los que inevitablemente tenemos que caminar si escuchamos los discursos dominantes, ¿no? Por eso hemos organizado el libro en cuatro partes, y las palabras que lo encabezan, que los titulan, son encrucijada, extravío, mutación y metamorfosis, ¿no? Y de cada una de esas palabras quisiera perfilar algunas líneas, y es lo que va a construir esta intervención, ¿no? Empezamos señalando que nos encontramos ante una encrucijada. Cuando digo que nos encontramos ante una encrucijada, no me refiero obviamente al año 2026. Llevamos ya unos cuantos decenios en una situación de encrucijada, ¿no? Esto me parece que es importante señalarlo, porque cuando miramos los tiempos de la vida, lo que nos encontramos es que la vida es algo que viene durando 3.800 millones de años. Y en esos 3.800 millones de años han pasado muchas cosas. Nunca la atmósfera que tenemos ahora no es la que hubo hace miles de millones de años, pero sí es verdad que se han ido produciendo algunos fenómenos evolutivos dentro de la naturaleza que han construido el mundo en el que los seres humanos hemos aprendido a desenvolvernos y a habitar, ¿no? Y ese mundo está cambiando a una velocidad tremenda durante los últimos decenios, ¿no? Cuando Bruno Latour dice que estamos viviendo en un mundo extraño, se está refiriendo, entre otras cosas, a que los seres humanos están respirando un aire que jamás ningún ser humano respiró en su composición, ¿no? Que estamos y vamos a vivir en unas coordenadas o situaciones o características climáticas y de organización del clima que ningún ser humano, ningún Homo sapiens vivió jamás. Que la biodiversidad, digamos, ha evolucionado de una forma que ningún ser humano ha habitado jamás. Ningún ser humano Homo sapiens, que llevamos apenas 200.000 años en este planeta. Por tanto, vivimos en un mundo extraño, al que hemos llegado a partir de la organización de una forma de entender la economía, la política y la cultura que directamente ha entrado en contraposición, por no decir, que lo diré después, que es profundamente antagónica, digamos, con la trama de la vida de la que formamos parte. La forma de organizar la vida en común ha terminado desbaratando las lógicas y las condiciones de la trama de la vida que permiten que la vida humana y el resto de la vida existan tal y como son. Digo esto porque muchas veces se dice, ¿está en riesgo la vida? No, el conjunto de la vida no está en riesgo. Y si viven bichitos, bacterias en las fumarolas de las centrales nucleares, podemos estar seguras de que muy probablemente, a menos que el mundo saltara en cachitos, dentro de miles de años seguirá habiendo vida. Lo que está en riesgo,
lo que en este momento se cuestiona es si el mundo que habitamos va a ser un mundo que sea tan adecuado para que los seres humanos podamos vivir en él. Y ese es el contexto de encrucijada que obliga a asumir algunos cambios que han llegado para quedarse, porque son irreversibles, y que obliga, por tanto, a frenar algunas dinámicas de desbaratamiento, de destrucción que nos ponen en riesgo, pero también a aprender a vivir adaptándonos a lo que ya ha cambiado y va a ser así, ¿no? Desde ese plano, desde esa conciencia de que habitamos un mundo extraño, que ya no es el mundo en el que el mundo en el que hemos vivido, sí que me gustaría llamar la atención sobre la necesidad de pensar en esa metamorfosis en la que entraré al final, que es una forma distinta de habitar, de relacionarnos, una revolución antropológica en el sentido etimológico de la palabra revolución, que es de volver, volutio, de girar. La propuesta de este libro propone dejar de girar alrededor del control, el dominio y el dinero y pasar a girar alrededor de aquello que sostiene la vida, que viene a ser un poco el planteamiento de los ecofeminismos, de los que luego también entraré un poquito y haré algunos comentarios, ¿no? Esta forma de organizar la vida en común que ha convertido nuestro mundo en extraño, en realidad es una suerte de dinámica de guerra contra la vida. Es una colisión sobre o contra aquellas bases materiales y temporales que permiten sostener la vida humana. Y voy a perfilar muy rápidamente, porque no es donde me quiero centrar más hoy, esos síntomas, digamos por así decir, de guerra contra la vida. Es una guerra contra la vida biofísica, la alteración no solamente del clima, muchas veces y recientemente se reduce casi todo a la cuestión del clima, y no tenemos solo un problema de clima, hay un problema de biodiversidad, hay un problema de ciclos del carbono, del fósforo, que son esenciales para que exista el conjunto de la vida. Hay un problema que tiene que ver con los ciclos del agua, y hay un problema que tiene que ver con los límites biofísicos, ya no solamente los límites de los ciclos, sino los propios límites de los materiales, de los minerales que hay en la corteza de la Tierra. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió en 2006 que habíamos alcanzado el pico de extracción, es decir, el momento de extracción de la mitad de las reservas conocidas de petróleo convencional, y que a partir de ese momento lo que quedaba por extraer era la otra mitad, que era una mitad que era más difícil de extraer y más costosa, tanto energética como económicamente, de extraer, ¿no? Lo mismo ha sucedido con otros minerales de la Tierra, ¿no? Claro, en una sociedad que podríamos decir que es profundamente petrodependiente y energívora, que ha construido una idea de progreso o una idea de economía globalizada descansando sobre las capacidades que tiene el petróleo, que es una fuente energética radicalmente distinta a otras por su intensidad energética, por su capacidad, por su versatilidad, por la posibilidad y la facilidad de su transporte. En el momento en el que eso declina, inevitablemente una burbuja tan absolutamente brutal material tiene que pasar a sostenerse sobre otras fuentes energéticas. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Bueno, pues otros petróleos que son más difíciles de extraer, más costosos, que tienen menores rentabilidades energéticas, por así decir, y que generan una mayor destrucción del suelo. Estoy refiriéndome a las extracciones, por ejemplo, con técnicas de fracking, ¿no? Tanto de petróleo como de gas natural, pero también a las transiciones o a las apuestas por otras fuentes energéticas. Se apuesta y se habla mucho de nuevo de la energía nuclear. Yo no voy a entrar en aquellas cosas que siempre hemos dicho de la generación de energía eléctrica con las nucleares, sino simplemente en el hecho de que para generar energía eléctrica con cargo digamos, con técnicas de energía nuclear, hace falta utilizar uranio, otro mineral no renovable que también tiene calculado su propio pico de extracción y que también está detrás de algunas tensiones, por ejemplo, en Rusia o en Níger, que son lugares de extracción de uranio, ¿no? Y que en este momento también se encuentran fortísimamente tensionados, ¿no? Es decir, la energía nuclear
aparte de sus otros problemas, no es una solución estructural y produce energía solo eléctrica. También tenemos las energías que llamamos renovables y limpias, que son a las que inevitablemente tendremos que transitar para poder sostener la vida en común, pero que no sirven para sostener el tamaño económico que ha generado o que se ha podido generar gracias al petróleo. Porque además, para poder generar energía eléctrica con cargo a la eólica o a la solar, hace falta cobre, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, una enormidad de minerales de la corteza terrestre que también tienen calculados sus propios picos de extracción y algunos de ellos ya se han encontrado. Cuando pensamos, por ejemplo, en el cobalto, se nos va a la cabeza a Congo. Cuando pensamos en el litio, se nos va a la cabeza al triángulo del litio integrado por Chile, Bolivia y Argentina. Cuando pensamos, por ejemplo, en el propio uranio, se nos va a la cabeza a Rusia. Es decir, estamos hablando de bienes que son extraídos de la tierra, no producidos. Nadie produce petróleo, nadie produce cobre, ni nadie produce litio. Lo que hace es los saca, los extrae de la tierra. Y ojo, no es lo mismo producir que extraer. Extraer nos lleva directamente a la idea de aquello que se saca y ya no está disponible, es decir, aquello que se agota. Por tanto, tenemos una dimensión de guerra contra la dimensión biofísica, digamos, de la vida humana y del resto de la vida, ¿no? Una segunda dimensión de esa guerra contra la vida es una guerra contra las condiciones de vida de las personas. Ya no podemos hablar de desigualdad solo. Hay una brutal desigualdad. Pero Rita Segato propone que dejemos de hablar de desigualdad y hablemos más bien de dueñidad. El mundo se ha polarizado entre personas que actúan como si fueran sus dueños, actúan como dueños del mundo, ¿no? A costa de que haya un montón de territorios que son literalmente saqueados y convertidos en zonas de sacrificio donde la vida es sacrificada, aunque las personas que viven en esos territorios confrontando con quienes los saquean prefieren denominarlos zonas de resistencia, ¿no? No zonas de sacrificio, sino zonas de resistencia. Pero si miramos dentro de nuestros propios territorios, en los países enriquecidos, y nos fijamos, por ejemplo, en el informe de Fuesa último, lo que podemos ver es que aquí también la precariedad ha crecido de una forma importante. Estamos hablando de una precariedad que vemos materializada en los cuerpos de las personas migrantes, pero también en cuerpos de personas no migrantes, por ejemplo, de las personas jóvenes, ¿no? Cuando miramos el informe de Foessa, que además es bastante coherente con el informe que hizo hace unos años Philip Alston, que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, lo que nos encontramos es que hay un porcentaje no pequeño de población que vive en condiciones de pobreza extrema, decía Philip Alston, en las mismas condiciones en las que vive la gente en los campos de refugiados. Se refería fundamentalmente a personas jornaleras y personas que viven en las periferias de algunos espacios urbanos, ¿no? Y también un porcentaje que Philip Alston situaba en 2020, antes de la pandemia, en un 35%, y Foessa sitúa alrededor del 25-30%, ¿no? En unas condiciones de pobreza estructural. Lo característico de esta pobreza estructural es que ya no están ahí solamente las personas que siempre fueron consideradas pobres en riesgo de exclusión, sino que ahora tenemos personas que tienen un empleo y sin embargo no llegan a final de mes, que tienen dificultades para pagar la casa, para poder meter en la cesta de la compra a partir del día 20 del mes otra cosa que no sean espaguetis y tomate frito de bote, y no pueden meter, digamos, el tipo de alimentos que consideran que compondrían una buena alimentación, ¿no? Personas que a lo mejor tienen frío y no ponen la calefacción porque no saben si la van a poder pagar. Es decir, el empleo, que dentro de los marcos del estado de bienestar ha sido el pilar que te permitía estar a salvo de la precariedad y de la pobreza, en este momento no garantiza estar a salvo de la precariedad y de la pobreza. Y aquí tenemos importantes partes de la población más joven que, incluso habiendo hecho todo lo que siempre les dijeron que teníais que hacer, o que nos dijeron a nosotras mismas que teníamos que hacer, que era tener una carrera universitaria, hablar en inglés, haber hecho un máster, resulta que cuando sales y tienes un empleo, teniendo un empleo, tienes dificultades, por ejemplo, para poder acceder a la vivienda. Y nos encontramos que, tal y como dice el informe de Foessa, es la familia
Es decir, es la posibilidad de poder heredar la que en este momento configura el estar a salvo, digamos, de una situación de futura precariedad, ¿no? Por tanto, también tenemos que mirárnoslo dentro de los propios lugares enriquecidos. Pasa lo mismo en Alemania, pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo incluso en los países nórdicos, que todavía tienen una base de recursos públicos para el apoyo más grande que la de aquí, pero pasa eso, ¿no? Y dentro de estas condiciones de guerra contra la vida me querría referir muy especialmente, que luego lo retomaré en la mutación, me querría referir a una dinámica de expulsión. Hay muchísimas personas que están siendo expulsadas de los lugares en donde viven, muy relacionado con toda la cuestión del despojo y de la crisis. Hablamos de personas migrantes que tienen que salir de sus territorios. Ya hace unos años Saskia Sassen hablaba de un país en el que, de un mundo en el que el capitalismo ya no era un capitalismo de la producción y de la explotación, sino que ahora era ya un capitalismo de la producción, la explotación, el extractivismo y la expulsión. Y lo que nos encontramos es con un montón de personas que tienen que marcharse de sus territorios y se encuentran, los que pueden y hacen el camino hacia los países digamos más enriquecidos, lo que se encuentran son con unas vallas que se abren y se cierran todos los días para que entre la pesca, los minerales y la energía, pero que está cerrada a cal y canto a las personas que viven o vivían en los territorios de donde se extraen los recursos. Esto significa que hay que mirar cara a cara el hecho de que si la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar energía, minerales o recursos de la tierra, la Europa rica no dura ni 2 días. Bueno, 2 días sí, pero 2 meses ya con dificultad, ¿no? Es decir, hemos construido un modelo que se sostiene depredando recursos que están fuera de nuestros propios territorios y además eliminando las posibilidades de vida digna de las personas que vivan en esos territorios. Eso, voy a ser un poco provocadora, tiene un nombre, yo creo que rigurosamente se puede decir que es una construcción fascista del modelo de vida, digamos, en el conjunto del planeta y para el conjunto de la población, ¿no? El último elemento al que me querría referir tiene que ver con la propia guerra, ¿no? En este momento, cuando miras, por ejemplo, de dónde vienen, por ejemplo, Europa, la mayor parte de los bienes que son extraídos del mundo, tenemos que hablar de Irán, Irak, Siria, Libia, Argelia, Venezuela, el Sáhara, Colombia, Ucrania, Rusia, es decir, Congo. Estamos hablando de lugares que en este momento están cruzados por profundos conflictos violentos, por guerras, a veces guerras formales declaradas y puestas en marcha sobre todo por ejércitos con todas sus consecuencias en las poblaciones civiles en los territorios, pero otras veces guerras informales, que son las que declaran algunas empresas con sus servicios de mercenarios de la mano, ¿no? Y que terminan generando un proceso brutalmente violento contra aquellas personas que una vez masacradas, expulsadas, exiliadas o directamente asesinadas pasan a ser denominadas defensoras de la tierra, ¿no? Tenemos unas cuantas acogidas dentro del Estado español que tuvieron que salir de sus territorios y en algunos casos, digamos, acosadas por proyectos de empresas que cotizan en el IBEX 35. Es decir, y algunas veces incluso por proyectos que se sitúan dentro de lo que pudiéramos llamar economía verde. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto del corredor eólico de Tehuantepec en México, que es un proyecto de Acciona, ¿no? Es decir, estamos en ese marco, ¿no? Y la última dimensión de guerra contra la vida, hablé de la guerra contra la vida biofísica, la guerra contra las condiciones de vida de las personas, es una guerra contra los vínculos y las relaciones. Y a mí esto me parece clave. Es una guerra cultural contra los vínculos que nos tejen a la trama de la vida, y ahora hablaré de ello cuando hable del extravío, y es una guerra también cultural contra
que invisibiliza los inevitables vínculos que unen a unas personas con otra para sostener la vida en pie. Ninguna de las personas que estamos aquí hemos podido llegar vivas hasta el día de hoy si no hubiera sido porque otras se han hecho cargo de nosotros. Pensemos, por ejemplo, en la infancia, en la vejez, toda la vida en algunas diversidades funcionales, la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en todas estas personas, mayoritariamente hombres, que han dedicado la mayor parte de su tiempo al empleo sin ocuparse directamente ni de sus propios cuerpos ni de los de otras personas, que han, por tanto, también dependido de una enorme cantidad de trabajos que, dado el orden de cosas, han sido históricamente proporcionados mayoritariamente por mujeres en casi todo el mundo, ¿no? La crisis de cuidados es una guerra contra los vínculos, ¿no? Las culturas de odio son una guerra contra los vínculos. Los discursos que sistemáticamente defienden que las sociedades son profundamente individualistas y que todo el mundo va a lo suyo, construyen meticulosa y deliberadamente también un deterioro de los propios vínculos, ¿no? Cuando hay personas que son perseguidas, como ha sido el caso, por ejemplo, de Elena Maleno, por llamar por teléfono a salvamento marítimo cuando había pateras que se estaban hundiendo, lo que estamos haciendo es perseguir a personas que se comportan, digamos, de forma decente. No en vano, un personaje como Milei decía que la justicia social, que a fin de cuentas es un modo de relación, es una aberración, y llegó a decir que el peor problema que tenía la humanidad para su supervivencia era la empatía, ¿no? Es decir, nos encontramos con ese marco de guerra contra los vínculos. Esa situación es la situación que yo denomino de encrucijada. Y ahí viene la segunda parte del libro, que para mí es sumamente importante, que es la que he titulado Extravío. Es una parte del libro que intenta responder a una pregunta: ¿cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, que tan orgullosa está de muchos de sus propios logros, haya construido una forma de vivir en común que directamente nos coloca en riesgo, que directamente destruye las posibilidades de poder seguir habitando con dignidad este planeta, y las destruye para la mayor parte de la población, ¿no? Y ahí yo creo que conviene, y a veces es un poco doloroso, ¿no?, someter a crítica nuestra propia cultura. Y hay que reconocer que formamos parte de un marco cultural, me he referido a él de una forma amplia como la cultura occidental, de un marco cultural que es un marco cultural que se caracteriza por algo que no ha hecho prácticamente ninguna otra cultura del mundo, que ha sido la de abrir un abismo ontológico que no es real, pero es un abismo cultural brutal que tiene consecuencias materiales entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si fuéramos cosas completamente diferentes, ¿no? Esto es una cosa relativamente reciente. Si hay ahora mismo un campo de conocimiento en plena revolución, a mí me parece que es fascinante, es todo el estudio de la arqueología y de la prehistoria. Y si bien es verdad que durante mucho tiempo se construyó un discurso o una narrativa que decía que la historia humana era una historia que había pasado desde un pasado oscuro de salvajismo y barbarie, había ido evolucionando hacia un futuro luminoso y de progreso, digamos, y de conocimiento, la arqueología en este momento nos está contando que, contra todo pronóstico, hace 30.000 años, 20.000 años, 10.000 años, existieron ciudades habitadas por decenas de miles de personas. Ciudades a las que la evidencia arqueológica o la evidencia material no permite asignar grandes desigualdades sociales, a las que la aplicación, en este caso de la tecnología, al registro del ADN de los esqueletos encontrados, rompe con aquella idea de que cuando aparecía un muerto con un arma era sistemáticamente un hombre, y cuando aparecía un cuerpo muerto con unos collarcillos era sistemáticamente una mujer. Se están encontrando restos de seres humanos que evidencian, por los ajuares que acompañan, que no existía una diferencia tan grande como se señalaba. Han aparecido restos de personas con grandes deformidades, con grandes discapacidades, y que sin embargo el estudio del cuerpo de los restos permiten decir que llegaron hasta una mediana edad, ¿no?
ajustada a la época, obviamente, hasta una mediana edad, y hubiera sido radicalmente inviable que la hubieran alcanzado si nadie se hubiera ocupado de ellos, con enfermedades congénitas. Es decir, muestran una especie que desde hace decenas de miles de años fue una especie que se cuidaba, una especie capaz de tener pensamiento abstracto, capaz de desarrollar un arte como el que podemos ver en la cueva de Altamira cuando vemos ese prodigio que es que alguien fuera capaz de analizar de una forma observadora digamos, las protuberancias que había en el techo y construir una figura de una hermosura increíble, ¿no? Hay digamos, unas construcciones y unos restos de ciudades con alcantarillado que se ocupaban de los residuos, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos el mismo cerebro prácticamente desde hace 50.000 años. ¿Quién puede pensar que durante la mayor parte de ese tiempo no pasó nada interesante y todo empezó a pasar hace 250 años? Es una mirada posiblemente pues bastante autocentrada y tal y como vienen a plantear ahora mismo algunos de los antropólogos que están trabajando, muy errónea. Cuando miramos los territorios colonizados y vemos los trabajos, por ejemplo, de Eduardo Neves en lo que ahora es la Amazonía brasileña, habla de cómo cuando los portugueses llegaron en la conquista, en la Amazonía hay restos de ciudades que evidencian que vivían del orden de unos 14 millones de personas. 14 millones de personas que eran capaces de compostar y por tanto generar esas terras petras, terras negras en las que se podía cultivar, y el conocimiento en este momento ecosistémico vienen a decir que la selva amazónica, que se enunció como virgen y por tanto violable, y que se enunció también como un territorio vacío, en realidad fue un territorio habitado por unos seres humanos capaces de vivir dentro de la trama de la vida y no en contra de la trama de la vida, ¿no? Es relativamente en tiempos recientes cuando se empieza a despegar de la materialidad de la vida. Platón enuncia la separación entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, pero yo me voy a centrar en nuestro mito fundacional de una buena parte de la cultura occidental, y estoy hablando de las religiones del libro, estoy hablando de la vieja Europa, que englobaba también pues, partes de Irak, o englobaba ese marco cultural, ¿no? Fijaos que el libro del Génesis de la Biblia, en la misma época en la que Platón está desarrollando sus teorías, cuenta cómo llegaron los seres humanos a la Tierra, ¿no? Y lo significativo de este libro del Génesis, no voy a resumir lo de los 6 días, el final, Adán, Eva, tal, me voy a quedar en la parte final para ahorrar tiempo, ¿no? Y la parte final es que sabemos que la única cosa que Dios exigió a Adán y a Eva fue que no comieran ningún fruto del árbol del conocimiento. El Edén era aquel lugar sin límites donde la vida era eterna, donde la vida ni pesaba, ni costaba, ni dolía, en el que había que crecer y multiplicarse y estaba a nuestra disposición. Sabemos bien que Eva exhibió la primera desobediencia humana, que Adán se dejó engatusar y comió también del fruto prohibido, y Dios les castigó. Y aquí es donde viene lo interesante, en cómo les castigó. Les castigó expulsándoles del lugar que les era propio, del Edén, del paraíso. ¿Y a dónde les expulsa? A la tierra. Venimos de una cultura que ha contado la llegada de los seres humanos a la tierra como un exilio forzoso, como un castigo, ¿no? Ser arrojados, exiliados a un lugar que no es el que te es propio, donde le dice Dios a Adán y a Eva: tendréis que arrancar los frutos con el sudor de su frente. A ti, Eva, por haber sido la inductora, te tocará parir con dolor, y le dice que hay una posibilidad de redención, que es la de vivir virtuosamente y después de la muerte volver al lugar que te era propio, ¿no? Esta narración nos puede parecer que está en la Biblia, que hay muchas personas que no son religiosas y que por tanto no te afecta. Pero el asunto es que cuando llega el periodo de la modernidad, nos encontramos con un Descartes que reedita los dualismos platónicos separando la razón del mundo por conocer, como si la razón estuviera fuera del mundo por conocer, incluido el propio cuerpo.
tenemos un Newton que establece que el universo en realidad es como si fuera un gran mecano que funciona con unas leyes fijas y universales que el conocimiento humano es capaz de desentrañar o va a ser capaz de desentrañar, y tenemos un Bacon que, después de haber asistido a los interrogatorios de muchísimas personas denominadas brujas en los tribunales de la Inquisición, define así el conocimiento. Dice: el conocimiento es poder. Conocer implica torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerla y dominarla hasta sus fundamentos, ¿no? Apoyados en esta mirada fracturada de la trama de la vida, que no forma parte, en la que el ser humano no forma parte de la trama de la vida, digamos, el conocimiento se perfila como una posibilidad de escapar antes de tiempo, antes de morirte, digamos, de esa tierra plagada de límites y constricciones a las que habíamos sido arrojados, ¿no? Bacon, en el siglo XVII, bien entrado el siglo XVII, en sus obras dice: gracias al conocimiento vamos a ser capaces de revertir la caída de Eva. Es decir, los mitos previos no son superados por la modernidad triunfante. Hablo de la modernidad triunfante porque la modernidad de Humboldt, de Mary Wollstonecraft, de Montaigne iba por otro lado. Hablo de la modernidad triunfante porque fue la que tuvo éxito y la que se transformó, digamos, en ese avatar del patriarcado y del antropocentrismo que es el capitalismo, ¿no? Que es como la dimensión material de esa cultura completamente fracturada, ¿no? Bacon, Descartes, Newton, hombres de su época que por otro lado plantearon cosas de extraordinario valor y que conviene seguir teniendo en cuenta, ¿no? Pero cometieron el exceso, digamos, de no escapar del pensamiento religioso, sino introducir y secularizar el pensamiento religioso y anclarlo en una forma de establecer las relaciones con la tierra que han terminado generando el problema que tenemos, ¿no? Han terminado generando este problema fundamentalmente porque además cuando empiezan a hacer, que es casi a la vez, el capitalismo no nace solamente una forma de producir bienes y servicios, nace toda una antropología. Una antropología que se construye sobre la idea de que solamente tiene valor en el ámbito económico aquello a lo que se le puede asignar un precio, solamente tiene valor aquello a lo que se le puede otorgar un nivel o un valor monetario, valga la redundancia, ¿no? Digamos que ni el ciclo del agua, ni la capa de ozono, ni el ciclo del carbono, ni el trabajo que mayoritariamente hacen mujeres denominadas amas de casa, a veces 24 horas al día durante más de 50 años de su existencia, tiene reflejo en las cuentas económicas de los sistemas y por tanto es explotado, pero es invisible. Esa forma de entender el valor ha conformado una idea de producción extremadamente dañina, y la voy a decir de una forma súper simple. La producción para el sistema capitalista es lo siguiente: yo invierto una cantidad de euros, pasan cosas y al final tengo que tener una cantidad de euros que sea mayor que la que invertí. La producción es lo que obtuve menos lo que invertí. Lo de menos es las cosas que pasan en el medio. A nuestro modelo le da exactamente igual producir bombas de racimo que toneladas de trigo mientras sea dentro del mercado. Digamos que hemos articulado indicadores que no nos permiten discriminar entre aquellas producciones que acarician y las producciones que aplastan, las producciones que van a favor de la vida y las producciones que las destruyen. El modelo capitalista, antropológicamente, es un modelo que corta el cordón umbilical con los límites físicos de la tierra, que corta las relaciones con los cuerpos vulnerables, necesitados, incapaces de sobrevivir en solitario, pero corta también la relación de la economía con las necesidades humanas. No se produce aquello que sirve para satisfacer necesidades humanas, sino que la satisfacción de las necesidades humanas en todo caso es un subproducto, un efecto colateral de que la economía crezca. Y si la economía no crece, las personas que viven bajo esas economías no merecen tener cubiertas sus necesidades. Digamos que si las podemos tener cubiertas es porque previamente ha habido un modelo que ha ido engordando, engrosando los agregados monetarios, ¿no?
La última dimensión, esto transforma, ya lo dijo Polanyi cuando escribió La Gran Transformación, y Hinkelhammer también abundó en esa línea, pero yo creo que hay que decir que en este momento el capitalismo es una religión civil, es un fundamentalismo religioso que defiende sobre una lógica sacrificial que todo merece ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y eso está insertado y metido, como dirían por ahí, en el ADN social. Es decir, basta con que amenacemos con que la economía no va a crecer, o que se van a perder puestos de trabajo, o que no se van a crear, o que la economía va a ir mal, para que proyectos que son aberrantes y claramente identificados como nocivos, de repente dejen de recibir la crítica o dejen de recibir la organización para frenarlos, deje crearse una organización para frenarlos, ¿no? Es decir, lo que te encuentras básicamente es con que la mayor parte de la población en nuestro marco cultural, no en otros, pero en nuestro marco cultural, cree y siente que antes que necesitar respirar aire limpio, comer productos suficientes y de calidad, o beber agua limpia, o tener vivienda, antes de eso hay que producir dinero. Y o se produce el dinero o la satisfacción de las necesidades humanas no solamente no es posible, no es viable, sino que además los seres humanos no son merecedores, digamos, de aquello que necesitan para sostener su existencia, ¿no? ¿Seguro? Sí, bueno. Sí. Pero, no, es que llevaba 37 minutos. Bueno, creo, Bueno, lo que tú me digas, lo que tú me digas. ¿Cuánto me has dicho que quedan? 10 minutos. ¿10? Va. Va. Bueno, de todas maneras intento darme prisa, que para eso estás moderando tú. Vale. La última dimensión de esta cultura extraviada es el colonialismo. Es decir, nuestra cultura es una cultura estructuralmente colonialista. Hay un hilo de continuidad que une la quema de brujas con la conquista en el territorio que ahora llamamos América, con la cacería y venta de personas esclavas procedentes de África, con el colonialismo en Asia, con el genocidio nazi contra el pueblo judío y también el pueblo gitano, las disidencias sexuales y las disidencias políticas, con el genocidio ahora mismo en la Franja de Gaza, con las bombas un poco antes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Lo que quiero decir es que hemos de ser conscientes de que el genocidio nazi no es una excepcionalidad en la historia de Europa. Y eso, esta mañana hacía una entrevista y me decían, es que hay que ver cómo está Europa. No, Europa está como ha estado siempre. Porque el, digamos, modelo de progreso que hemos creado es un modelo de progreso construido así. Entramos así en el capítulo de mutación, que en ese capítulo lo que hemos recogido es el momento en el que estamos ahora, que como lo conocemos bien, lo voy a resumir, digamos, diciendo que el momento de mutación que estamos viviendo, desde mi punto de vista, es la respuesta distópica que se le está dando a la crisis ecosocial, ¿no? No es casual que Estados Unidos secuestre, por más que te caiga mejor o peor, al presidente de Ecuador, ni es casual que Netanyahu esté ampliando, digamos, todo el marco de construcción de lo que llama el Gran Israel, no es casual que se entre en Irán, no es casual el despojo de recursos que se está produciendo, no es casual tampoco el cómo se está señalando, estigmatizando o secuestrando directamente a personas migrantes a partir de la política antimigratoria de Estados Unidos y, por cierto, también con lógicas menos criticadas, me parece a mí, no aquí, pero desde muchos lugares, como son las políticas migratorias que también practica la Unión Europea, que no se quedan atrás, digamos, de las políticas del AIS, aunque sean mucho menos espectacularizadas y la crueldad no se exhiba con esa impudicia, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que cuando miras a Milei o miras a Donald Trump o lo que se está produciendo en este momento, lo que se está produciendo es una especie de exhibición de crueldad que genera un tremendo aturdimiento y también como una especie de impotencia, ¿no? Lo que quiero decir es que la mutación
es la respuesta que se le da a la crisis ecosocial cuando no se reconoce un problema de transgresión de límites, cuando no se reconoce un problema de redistribución de riqueza, cuando no se reconoce un problema de modelo social y lo único que se reconoce es básicamente, o se actúa como si el problema fuera que sobra gente. Es muy bestia decirlo, pero esto es lo que está pasando. Es una respuesta a la crisis ecosocial que se construye como si sobrara gente, ¿no? Es decir, del malestar que sufren muchas personas en todas partes porque están mirando un mundo a la deriva, se pasa directamente a una dinámica de señalamiento de personas culpables, de chivos expiatorios. Digamos, la mediación que existe entre el malestar y las propuestas a veces se van a pasados gloriosos que nunca existieron, y el resultado es un crecimiento de la extrema derecha, es un crecimiento del racismo, de la misoginia, que no está tan implantado, creo yo, como parece, pero que está enormemente publicitado como si fuera, digamos, la única y posible reacción, y que genera un tremendo miedo, ¿no? Y entro en la parte última del libro, que es la de la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis es un proceso maravilloso que se da dentro de la naturaleza, dentro de la ecología, ¿no? Y hay metamorfosis como las de los gusanitos de seda, que crecen, se ponen gordos hasta un punto y después se quedan en la cajita de cartón que tenías con agujeritos, y allí hacen el capullo y sale una mariposa. Y hay otras metamorfosis como las de los saltamontes, que no dejan de saltar, ni de estar, ni de hacer su vida todos los días, y a las que le van creciendo tegumentos que suplantan a los viejos, que sueltan cuando los nuevos han crecido, ¿no? A mí me gusta decir que nuestra metamorfosis es como la de los saltamontes, porque ya no hay forma de hacer el capullo, ¿no? Y de pretender abstraernos del conjunto de lo que está pasado y allí, separados del mundo, salir bellamente metamorfoseados. Es decir, vamos a tener que cambiar desde el corazón del drama. Y ahí creo que las propuestas ecofeministas son claves. Son claves porque es la única propuesta política y también de análisis que yo conozca que es capaz de pensar en la materialidad de las vidas humanas insertas en la trama de la vida, ¿no? El ecofeminismo tiene una gran desgracia, que es la de tener ese nombre. Digo que es una gran desgracia porque incluso dentro de los sectores amigos, cuando escuchas la palabra ecofeminismo, y pasa muchísimo en los ámbitos de la ecología política donde yo me muevo, hay un montón de personas que tienen la tendencia a pensar, bueno, lo mismo de siempre con el pegote de los cuidados. No es eso. Las miradas ecofeministas le dan la vuelta, desde luego, al modelo capitalista y al modelo de la ultraderecha, pero se lo dan también, ponen patas arriba muchos de los modelos dominantes que han sido y que han venido de los progresismos, ¿no? La base es reconocer que la vida humana es ecodependiente, que no hay nada de lo que los seres humanos produzcan que no proceda en primera instancia de una naturaleza que no controlan a voluntad. Y la segunda parte es reconocer que habitamos cuerpos vulnerables, necesitados, que requieren una enorme cantidad de cuidados, de atenciones, de conocimientos para poderse mantener con vida. Cuando somos conscientes de que habitamos una trama de la vida con límites ya superados y que una a una cada vida es literalmente y materialmente inviable, lo que podemos es pensar en cómo serían las transiciones ecosociales justas. Normalmente hablamos de la transición energética. Nuestra transición no es solo energética, ni solo alimentaria, ni solo de modelo de ciudad. La transición en castellano significa un cambio en el modo de ser y de estar en el mundo, y esa es nuestra transición. Decimos que una transición ecosocial justa es un proceso planificado, deseado, compartido, que de alguna manera se centra en la garantía de condiciones de vida dignas para todas, absolutamente todas las personas, desde la conciencia que ha de desarrollarse en un mundo con límites físicos superados, es decir, en decrecimiento material, en contracción material, y que por tanto pensar en principios de suficiencia, que quiere decir que todo el mundo ha de tener lo suficiente, por tanto algunos necesitan más y otros tendremos que pensar en cómo vivir con menos. Todo el rato hablo de lo material, el reparto y el propio enfoque de la sostenibilidad de la vida, que requiere pensar cómo sería la ley de extranjería, cómo serían las leyes de vivienda, cómo serían los impuestos, cómo sería la educación, cómo serían las comunidades, cómo sería el modelo de ciudad. En todos esos ámbitos hay propuesta.
no es verdad que no haya alternativa. Incluso se echaron hasta las cuentas de cuánto dinero costaría hacerlo, nos salían como alrededor del 4% del Producto Interior Bruto durante los próximos 20 años. Se pretende crecer hasta el 5% en armamento. Es decir, no hay un impedimento ni tecnológico, ni material, ni posible, ni en términos de posibilidad. El impedimento es cultural. El impedimento es despojarnos de unas nociones de progreso, de sujeto, de individuo y de desarrollo que han sido construidas sobre la convicción de que las personas flotan por fuera y por encima de la tierra, de que los cuerpos pueden mantenerse individuales sin necesidad de protección, que llaman libertad al privilegio de no tener que ocuparte de nadie, que llaman cargas a las relaciones de interdependencia sin la cual nuestra vida no puede existir. Es un proceso que nos puede ayudar a pensar en sustituir la culpa por la responsabilidad, que nos puede ayudar a recomponer, digamos, nociones que tienen que ver con los límites, a aterrizar en el conjunto de la Tierra. Yo a eso es a lo que le llamo la revolución antropológica, porque es un cambio en las relaciones con la Tierra, con la trama de la vida y entre personas. Y digo que es una revolución humilde, y con esto termino. Y digo que es humilde no porque se conforme con poco, sino porque humilde viene de humus. Y humus es la palabra que define la tierra, el barro, ¿no? Y humus es también la raíz de la palabra que habla de lo humano. Es una revolución fundamentalmente que trata de llevar lo humano a la tierra, que trata de llevar lo humano al reconocimiento de la vulnerabilidad, a las necesidades que tenemos unos de otros. Y es una revolución que es perfectamente factible, que permite, desde mi punto de vista, repensar el pasado y desbancar futuros distópicos, que los vemos distópicos porque en realidad estamos proyectando presentes inflamados que lo son. Si somos capaces de mirar otros presentes ya existentes y por construir que no son distópicos, claro que podemos proyectar un futuro diferente, ¿no? Angela Davis decía que para ella la esperanza no era nada que nadie te tuviera que dar, porque a veces es como que se produce una especie de infantilización de la población, de decir, me tienes que dar algo esperanzador, déjame salir con esperanza, y te dan ganas de decir, no, mira, la esperanza cúrratela tú con otros y otras, ¿no? Es decir, la esperanza es una esperanza activa, es una esperanza que pasa por reconocer el pasado, por proyectar futuros a los que queramos llegar y ponernos en marcha hacia eso, ¿no? Podemos construir proyectos que ya son digamos, disfrutones en sí mismos, ¿no? Que permiten resolver muchos de los problemas que tenemos, y construyendo esos futuros, es como, esos presentes, perdón, es como podemos mantener la capacidad y la posibilidad de estar abiertas a que las cosas salgan bien, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí y muchas gracias por haberme escuchado. Vale, doncs genial, moltes gràcies. Nada. Crec que has resumit molt bé totes les nostres preocupacions i sí, i tinc moltes ganes de llegir el teu llibre després d'això també. Ara passarem a una estona de preguntes, així que animeu-vos. Dedueixo que això us l'he de portar? Ho farem en gorra. D'acord. Teniu preguntes? No? Si no puc començar jo. No, creo que va a arreglar él. Bueno, pues començo jo. A veure així si us animeu. Doncs, ai, perdó. Sí, d'acord. Nosaltres, bueno, jo des de Fridays, amb la meva companya, quan fem xerrades, anem sobretot a instituts i molts cops ens trobem, bueno, hi ha molt de rebuig cap a tot el moviment ecologista i quan escolten ja canvi climàtic és com, no, sisplau, no, ja ho volem ignorar. Suposo que també jo ho interpreto com que es veuen que els seus privilegis poden estar atacats si canviem aquest model
i no volen canviar o no volen aquest esforç, i no sé si potser en el teu llibre o tu tens alguna idea de com podem arribar més a aquesta societat que és la que puja, no? La meva generació, però que no estem tots tan desperts com m'agradaria. Bueno, yo creo que seguro que tú sabes muchísimo más que yo de todo esto, pues porque son tus compañeros de clase, lo conoces bien y bueno, con ellos tienes que interactuar. Por tanto, voy a decir cosas que igual no son las más adecuadas y tú las puedes corregir y estará genial, ¿no? Yo el alumnado que tengo en la uni es alumnado de primero. Tienen 18 años, algunos llegan con 17 y bueno, entre 17 y 20 años es la mayor parte del alumnado que tengo. Y me pasa un poco lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Yo me llamó la atención un montón cuando empecé a trabajar con ellos, que por ejemplo con cosas como el cambio climático o con cosas como la crisis ecológica, pero también con algunas cosas del feminismo, el rechazo era como intenso, ¿no? Yo hablando mucho con ellos me he dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, cuando hemos tratado de proyectar qué saben del cambio climático, en realidad me he dado cuenta de que la mayor parte de ellos llegan sin tener ni idea de qué es el cambio climático. Es decir, lo relacionan con la capa de ozono y sobre todo lo relacionan con un montón de actitudes individuales y muy poco con los problemas estructurales, ¿no? Eso me lleva a preguntarme qué está pasando en los institutos y en otros espacios cuando trabajamos sobre el tema del cambio climático. Y mi sensación, después de haberles preguntado un montón, es que, por supuesto que hay, entendedme bien, hay profesorado maravilloso que lo trabaja fenomenal, pero hay parte del profesorado que no ha hecho el trabajo de integrar toda la cuestión del cambio climático, del modelo social y ecológico en el conjunto del currículo y que acude muchas veces a la presencia de personas de fuera que vienen a hacer talleres dentro del aula, ¿no? Yo he intentado ver qué pasa con los talleres dentro del aula, y lo que pasa con los talleres dentro del aula es que como hay este tema que sistemáticamente dice no hables de política ni de modelo porque les va a dar a los chavales una bajona y más bien habla de lo que ellos pueden hacer, resulta que colocas un problemón que tiene este tamaño y le dices a los chavales, a los chicos y a las chicas que no salgan, que no se compren unos pantalones, que no se pongan zapatillas, y ellos al final se sienten profundamente culpabilizados. Y como sois inteligentes, muy inteligentes, ¿no? Yo me encuentro con una juventud inteligente, la consecuencia que sacan o la conclusión que sacan es que les estamos dando, perdonadme la expresión, unas propuestas y alternativas de mierda para un problema estructural al que le tienen miedo. Entonces, creo, luego he estado indagando un poco con el tipo de talleres que se dan y claro, hay también toda una industria tallerista. Y hay gente que lo hace muy bien, pero hay gente que hace unos años estaba haciendo talleres sobre la paz, de cultura de paz, después pasó al cambio climático y después, si lo que se financia tiene que ver con el feminismo, hacen talleres de feminismo. Y hay muchas personas muy mal pagadas y muy explotadas y muy mal formadas para poder hablar de procesos complejos. A mí esto me parece que es un problema grande. Entonces, los chavales, yo por ejemplo este año en clase, hemos vuelto a repasar qué es el cambio climático, cómo se forma la atmósfera, las emisiones de gases de efecto invernadero, dónde se producen, de dónde vienen. Y claro, ellos reaccionan ya de una forma totalmente distinta. Dicen, claro, hay un problema político, económico y de modelo. Entonces, a lo mejor sí nos podemos organizar de alguna manera para ver qué hacemos con ese problema de modelo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los trabajos de Carol Hickman, que es la persona que ha hecho un trabajo más intenso sobre ecoansiedad, muestra que hay mucha gente joven que le tiene mucho miedo al futuro, que la ecoansiedad y la futurofobia existen en todos los lugares, en todos los continentes. Y lo que dice Carol Hickman es, o sea, tú no le puedes llegar a un chaval o a una chavala inteligente que te viene a decir que le agobia el futuro y el presente que les está quedando y decirle, mira, toma ansiolíticos. ¿No? Lo que le tienes que decir, dice ella, es, tienes razón,
tiene razón en estar preocupado, y eso no es un problema de salud mental, sino una muestra de inteligencia y precisamente de lucidez. Y lo que toca es organizarse con otras personas, no estar sola, para ver cómo nos podemos proteger ya y de aquí al futuro, ¿no? Yo lo veo un poco por ahí. Moltes gràcies. Sí. Endavant. No sé on està el micro. Super. Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies a Yayo Herrero per tota l'explicació que has donat. Jo volia comentar, ja que s'ha mencionat molt el tema de la universitat, jo estic ara estudiant la carrera, de fet acabant-la, i m'he donat amb el temps que he estat estudiant que com les grans empreses, sobretot grans bancs, estan finançant beques, bancs com el Banc Santander, que està a la universitat en la que estic estudiant jo, financia anualment moltes beques, i com el fet de que és un banc com altres bancs, que és un banc armat, és un banc fòssil que està darrere de la destrucció, de l'ecocidi de moltes terres a l'Amazonia, de molts projectes petrodependents, d'extraccions de petroli en moltes terres que històricament han estat preservades i protegides de l'acció humana, no? I aleshores, i també simpatitzo o estic d'acord amb el que heu anat comentant de la gent jove, perquè jo tinc la sensació que, i vista la sala crec que queda evident, no? Que la gent jove devem molt a la gent gran, perquè la gent gran en molts casos, en moltes situacions, estan lluitant molt més activament que molta gent jove, i que és preocupant en si que a massa gent jove li arribi aquest missatge de voler ser influencer, de voler no formar-se suficient, o d'una despreocupació, fins i tot d'una infantilització constant, amb tot el bombeig constant que tenim dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, i res, dic que jo tinc ecoansietat, o si més no n'he tingut durant molt de temps, m'he arribat a medicar per això, i que em sap greu, perquè en el fons penso, ostres, és que el problema és estructural, com bé comentàveu, el problema realment és molt més gran, i al final la medicació no et soluciona res, sinó és un canvi d'actitud i és un canvi de mentalitat, i intentar reunir-te i associar-te amb gent i intentar, encara que sigui fer una revolució petita, fer aquesta revolució, però que alhora hi ha molta feina a fer, perquè desgraciadament amb el pilar que has tractat del feminisme, jo he connectat que fa poc a una classe que es va parlar d'un tal Francesc Eiximenis, no sé si us sona, aquest autor desgraciadament té un llibre que és el llibre de les dones, que és un llibre que per l'escolàstica medieval va ser molt important, i és un llibre que és ultra misògen i que malauradament molts autors de finals de la baixada mitjana i principis de la modernitat van tenir d'influència, i aquest autor l'altre dia me'l mencionava a classe, me'l mencionava un professor, i jo vaig pensar internament, malauradament no li vaig arribar a dir res, però internament vaig pensar, ostres, és que hi ha autors així que han tingut molta influència, que s'haurien d'estudiar des d'una perspectiva de gènere molt més gran, i sobretot autors amb temes de religió, perquè tothom sabem que la religió ens ha condicionat moltíssim i encara ens segueix condicionant, que la tenim integrada, siguem o no, i tinguem la religió que tinguem o creiem en el que creiem, i aleshores res, és com en fi, que falta molt aquesta visió de gènere, falta molt aquesta visió de pensament crític, que sembla que moltes vegades es perd, que sembla que moltes vegades no interessa al més mínim que la gent tinguem una mínima cultura, que la gent tinguem una mínima preocupació pel que passa, fins i tot que visquem aïllats de com es troba la persona que tenim al costat, I ja està, gràcies. Muchas gracias. A ver, yo hay algunas yo coincido básicamente con todo lo que has planteado, pero y coincidiendo con lo que tú estás planteando, yo creo que es muy importante revertir también y quitarle peso, a mí al menos me lo parece, a muchos discursos que criminalizan también o que le restan valor o que colocan a la gente joven en una situación que yo creo que tampoco es tan generalizada, o no es ni más generalizada ni tiene proporciones distintas a lo que pasa con una buena parte de la población adulta, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísimas personas jóvenes que pueden estar
perdidas, que tienen malestar porque tienen muchos motivos para sentir malestar y que de alguna manera hemos de ver cómo abrir espacios para que lo puedan manifestar, y a veces no son los nuestros, ¿no? Yo formo parte de Ecologistas en Acción y después de Fridays for Future y de todo 2019 se empezó a integrar gente muy joven en la organización, y mira que queríamos abrirla para que entraran y estuvieran a gusto, ¿no? Pero es que te salen las cosas viejunas en cuanto te descuidas, ¿no? Y el edadismo a la hora de plantear recetillas y tal nos salía con mucha fuerza, hasta tal punto que las personas jóvenes al final han acabado conformando una sección juvenil que se llama Ecolojóvenes, que está fenomenal, donde interactúan obviamente con todas las personas más mayores o con más juventud acumulada dentro de la organización, pero tienen otros espacios donde pueden hablar de otras cosas. O sea, hay cosas tan básicas como que comportamientos que a una mujer de 60 años como yo, con los compañeros, nos han parecido normales, a las chavalas jovencitas les parecen intolerables y tienen derecho a que sea así, ¿no? Entonces hay que abrir espacios para que ellos y ellas puedan tener lugares que sean los que quieren construir, ¿no? Y a veces hemos tenido tensiones porque había algunos compañeros que decían, pero si estamos deseando que entren, compañeros y compañeras, estamos deseando que entren, ¿por qué tienen que separarse y hacer cosas de jóvenes si en el fondo tú te crees que sigues siendo una chavala? Pues porque no, porque tienen otras formas de comportarse, porque tienen otras formas de ver, y yo creo que es súper sano que esos espacios de autonomía existan, ¿no? Y luego con el tema de las visiones, o sea, yo creo que a veces hay algunas personas jóvenes que lo que buscan es, como otras adultas, una forma de escapar a la realidad. Es decir, de decir, o sea, no puedo con esto y entonces miro hacia otro lado, o no me lo digas, o no, que no está aquí, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, del tema de las religiones, ¿no? Hay religiones que son escapistas y otras religiones que se han metido en el fango hasta aquí en la lucha por la justicia. Yo, por ejemplo, yo no soy religiosa, pero reconozco y he tenido muchísimos compañeros y compañeras que han estado insertos en los movimientos cristianos de base o en los movimientos de la teología de la liberación, y yo admiro enormemente la trayectoria de todos aquellos compañeros y compañeras, y hay otras formas de entender la religión que son terribles y que son, desde mi punto de vista, absolutamente dañinas, ¿no? O sea, yo lo que quería, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que a veces entramos en una dinámica, a mí me pasa también, en una dinámica de pensar que ahora todo es distinto y todo es peor, ¿no? Y yo veo lo que pasa en algunos institutos y me parece que no está bien hecho la explicación del cambio climático, la del feminismo, pero claro, me acuerdo de cómo yo me eduqué y digo, ostras, es que a poco que haya comparado, es decir, que cualquiera de las personas que estamos aquí no nacimos así. Y hemos pasado por formas de entender la educación absolutamente castradoras, violentas, y hemos salido de... O sea, lo que quiero decir es que es muy importante el pensar cómo generamos coágulos de vida comunitaria fuera, dentro de los institutos y demás, pero que no puede ser un elemento que nos tire para abajo y nos mine la moral el que los chavales escuchen un cuento que tiene referencias misóginas o que porque nos hemos criado escuchando los cuentos que hemos escuchado, y de eso también se sale, ¿no? O sea que... Vale, súper. ¿Algú més té una altra pregunta? Súper. Moltes gràcies. Has estat parlant d'aquest present, d'aquesta metamorfosi, del que serà. Entenc que ara mateix ja hi ha petits canvis o grans canvis que s'estan donant a terme dintre d'aquesta perspectiva ecofeminista, i tenia moltes ganes d'escoltar alguns exemples que tu hagis viscut i que t'hagin impactat y hagis dit, ostres, es que aquesta és la línia, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que ahora mismo, es decir, si tuviera que decir un ejemplo que tenga una escala de país, no lo conozco. O sea, quiero decir que eso es importante señalarlo con claridad. Ahora bien,
Yo creo que en los últimos años, mira, acabamos de terminar un estudio desde el Foro de Transiciones en el que hemos recuperado todas las iniciativas, hemos hecho un mapeo de lo que hemos llamado iniciativas público-comunitarias. Es decir, lo que hemos intentado, está colgado ya en la página del Foro de Transiciones, ¿no? Hemos intentado pasar por encima de la idea de colaboración público-privada y decir en qué cosas están colaborando las instituciones públicas con la comunidad, que son transformadoras y son potentes, ¿no? Y cuando estamos hablando de institución pública, no estamos hablando de un ministro o de un alcalde, sino que a veces son sectores del funcionariado que son nuestras aliadas, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de huertos urbanos en Madrid, que empezó con ocupaciones, terminaron siendo legalizados durante el gobierno de Ana Botella, que es a la sazón la mujer del ínclito Aznar, ¿no? Es decir, y una persona que a priori era totalmente contraria a ese tipo de procesos se vio envuelta gracias a que había unas funcionarias que estaban plenamente comprometidas y que se la liaron. Cuando yo veo, por ejemplo, en las escuelas públicas y veo una asociación de padres y madres con parte del profesorado y del alumnado organizadas, digo, eso es otra alianza público-social, público-comunitaria, ¿no? En centros de salud, en esos palacios del pueblo que son muchos centros de cultura y bibliotecas públicas, ahí se dan unas redes que son mucho más de las que parece que existen. Es decir, como el discurso es tan fuerte del individualismo y se invisibilizan tanto todo ese tipo de relaciones, terminamos por invisibilizarlas nosotras mismas. Y existen muchísimas. En Cataluña, de hecho, es brutal. Es decir, ha habido una parte importantísima de las experiencias que venían de Cataluña. Todos los proyectos, por ejemplo, de las comunalitats que vienen de la Generalitat son tremendos. Ahí se integran redes de economía social y solidaria, con asociaciones barriales, con gente. Es impresionante una buena parte de lo que se hace ahí. ¿Es todo? ¿Es perfecto? ¿Es lo único que hay que hacer? Pues probablemente no, ¿no? Pero es una cosa tremendamente impresionante. Y luego yo creo que podemos mirar algunas experiencias que a mí me flipan, ¿no? Yo estuve muy cerca de gente que vivía, de hecho casi me pilla allí, el tema de la Dana de Valencia, ¿no? Y fíjate la reacción de una juventud que se decía que no le importaba nada, cómo se echó a la calle y estuvo durante días tocando puerta por puerta con la mochila al hombro, llevando botellas de agua, llevando comida, ¿no? Yo tengo una cosa que a mí me quedó. Yo trabajaba con un instituto de Alacuás que había leído el otro libro que me publicó Arcadia, que era el de los 5 elementos, lo habían leído en el instituto, ¿no? Y chavales de cuarto de la ESO. Y yo fui allí, tuve un encuentro maravilloso con el alumnado de cuarto de la ESO, y al año siguiente, esto fue como en mayo, y en octubre viene la Dana. Yo me sentí fatal porque yo les había hablado de cómo el territorio de Valencia es un territorio proclive a las danas, que siempre han existido, que ahora serán más intensas. Y yo, dije, qué mierda haber sido yo la Cassandra que les haya contado esto a estos chavales, ¿no? Y llamé a la profe, a Mónica, que es una profe de economía, ¿no? Y le pregunté cómo estaba el instituto. Me dijo que el instituto estaba en una zona alta del pueblo y no había sido afectado, pero que los chavales de cuarto, que ahora estaban en primero de bachillerato, algunos de ellos habían perdido familiares, muchos habían perdido la casa, es decir, que habían estado muy afectados, ¿no? Y entonces le propuse hacerles una entrevista, porque yo no había visto que entrevistaran a chicos y a chicas que contaran cómo. Y yo tenía la cosa de que en la pandemia también la gente adolescente fue súper criminalizada durante la pandemia y no había tenido mucha posibilidad de hablar, ¿no? Total, que hicimos una entrevista desde Contexto, que se convirtió, la entrevista era online, estaba todo primero de bachillerato, hablaron muy poquitos, pero mi sorpresa fue que me escribió Mónica, dice, todos te lo quieren enviar por escrito. Me enviaron un tocho de este pelo que yo llamé al periódico y le dije, a ver qué hago yo con esto, porque te dicen que más de 1800 palabras no, y yo quería nombrarlos a todos. Quería poner, yo no quería hacer
una entrevista en la que un artículo de mis conclusiones sobre la entrevista. Yo quería que hablaran ellos y ellas, ¿no? Total, que hicimos eso, salió un tochito interesante, pero que se leyó un mogollón, ¿no? Las preguntas eran: ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido el papel de la administración pública? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué has hecho tú? ¿No? Bueno, fue impresionante. O sea, el aprendizaje, que fue el titular al final de la entrevista, era que tenemos un cambio climático como un piano, fue lo que decía uno de los chavales, ¿no? El tema del papel de la institución pública a mí me preocupó mucho porque tenían una idea súper negativa de la institución pública. Es decir, ellos se vieron en los primeros momentos muy abandonados y en los segundos momentos vivieron muy de cerca, con mucha ofensa y mucho dolor, cómo diferentes escalas de las administraciones del Estado se echaban la culpa unos al otros mientras estaba la gente todavía embarrada, ¿no? Pero en el que habéis hecho es que todo el mundo se lanzó a la calle y además tuvieron claro desde el principio que no lo podían hacer solos, ¿no? Mónica montó un centro de logística, estaban dando el tema de la logística en economía y montaron un centro de logística en el instituto para el reparto de la ayuda y demás. Todos se volcaron, ¿no? Y cuando decían que la pregunta de qué habían aprendido era de una hermosura impresionante, porque decían que lo que habían aprendido es que ellos creían que vivían en un lugar donde la gente era independiente. Dice, y hemos aprendido que vivimos en una comunidad. Hemos aprendido que si nos pasa algo, hay otras personas que sacan la cara por nosotras, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo de un chico que quería ser policía nacional el año anterior y que me decía, ya sé lo que quiero ser. Me decía, quiero ser de protección civil. Y le decía, ¿y por qué? Dice, porque quiero todos y cada uno de los días de mi vida sentirme como me sentí cuando mi padre y yo sacamos a un señor de la corriente de agua y nos aplaudían desde los balcones. Dice, yo quiero hacer algo que merezca el aplauso durante el resto de los días de mi vida, ¿no? Dice, creo y jamás me volveré a sentir así si no me dedico a eso, ¿no? Eso es un aprendizaje increíble. Es un aprendizaje brutal y es el aprendizaje de mucha gente joven, ¿no? Que también fue el aprendizaje de Adamud, que fue también una parte del aprendizaje durante la pandemia. Digamos, cuando muchos chavales adolescentes se tuvieron que quedar encerrados. Yo, una chavala de mi pueblo, lloraba moco tendido el día del confinamiento, me decía, es que ayer me pidió salir el chico que me gusta, ¿no? Y se pasó los 4 meses siguientes encerrada en una casa, ¿no? Lo que quiero decir es que son muchas las cosas que están pasando. Es decir, tenemos una som-energia, tenemos un som-connexió, tenemos la banca fiare, ¿no? Que son estructuras en las que nos podemos organizar. ¿Es eso lo único que hay que hacer? No. Pero lo que no puede hacer es que tiremos por tierra, no puede ser que tiremos por tierra cada logro que conseguimos porque no sea perfecto ni lo resuelva todo. Es decir, hemos de ir paso a paso y habrá cosas que salgan bien y otras que salgan mal, porque salimos desde el corazón del drama, no salimos desde un lugar de pureza donde todo funcione bien, ¿no? Para mí la clave es la de no estar solos y la de construir un movimiento en el que nos guste estar. Yo creo que el proceso de trabajo, salga como salga, ha de ser y puede ser un proceso totalmente disfrutón, que nos llene completamente de sentido, como llenó de sentido al movimiento obrero que no sabía que iba a ganar o que no, como llenó del movimiento llenó de sentido a las sufragistas que no sabían qué va a pasar, o como llenó de sentido a la gente como yo que nos activamos políticamente con 14 años contra el apartheid sudafricano y creíamos que nunca lo íbamos a demoler y vimos caer el apartheid sudafricano, ¿no? Seremos capaces de ver caer más cosas. Si la propuesta o lo que necesitamos es tener la sensación de que en el marco de nuestra propia vida vamos a haber resuelto todo, ya podemos decir, esa expectativa no se va a cumplir, pero que veremos mejorar cosas alrededor y cerca, seguro, y que dejaremos semillas, por lo menos para que los que vengan detrás nos puedan mirar y decir, mira, fueron buenos antepasados, eso seguro que también, ¿no? Super, moltes gràcies. Hi ha una altra
Pregunta? Sí. No, moltes gràcies. Per mi el problema central és el cultural, el mental. I a la meva edat, i la gent de la meva edat, trobo que hi ha una resistència molt simple però molt efectiva, que és, el món sempre ha sigut així. I aquesta resistència, que hi ha hagut inundacions, o que hi ha hagut guerres, o que hi ha hagut... els joves sempre han protestat, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, no veuen, a pesar de tots els canvis que són immensos, però que l'estructura de la societat, jo m'hi trobo cada dia amb això. Però de què parla si sempre ha sigut així? La gent sempre ha procurat treure diners de l'altre, sempre ha abusat del que... etcètera. Jo, aquest problema per mi és molt... Si no trobem la manera de trencar això, no sé com ho hem de fer. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que ese también es el problema central, ¿no? Y creo que hay como diversas cosas que no digo que sea fácil hacer, pero que hemos de organizarnos para poder hacer como por debajo, ¿no? Que son claves, ¿no? Ese siempre. Yo con mi familia misma dicen, bueno, es que siempre el tiempo estuvo loco. Y claro, yo a alguna persona muy querida para mí le digo, bueno, tú siempre son 50 años, que en 200.000 años de humanidad y 3.800 millones de años de historia de la vida es una minucia. Es decir, hay un problema que es cultural también, que es el de insertar la propia vida humana en un marco temporal que es el de la trama de la vida, ¿no? Es decir, nuestra vida es una vida que se ha construido, digamos, desde la individualidad, y pensamos que el tiempo de vida es el tiempo que transcurre, digamos, mirando nuestro ombligo. Es decir, el tiempo de vida es el que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Pero claro, ese tiempo, en términos de vida, es una cosa absurda, ¿no? O sea, no absurda, tiene todo el sentido, es nuestra vida, pero es una cosa minúscula, por así decir, ¿no? Es decir, una señora republicana que muriera el 15 de abril de 1931 probablemente moriría pensando que todo por lo que había luchado lo había conseguido. Su hermana más pequeña, que muriera al día siguiente de que Franco dijera aquello de cautivo y desarmado o el ejército rojo, la guerra ha terminado, pensaría que nada de lo que había hecho había merecido la pena, y ni la una ni la otra tenían razón. Es decir, la vida tiene esas subidas y bajadas, y hay veces que te toca vivir un momento de subida y hay otras veces que nos toca vivir un momento de bajada. Nos encantaría a todas y a todos vivir solamente los momentos de subida, ¿no? Pero efectivamente toda esa cuestión es absolutamente clave, ¿no? Y además ha sido muy construida por nuestra cultura. Yo ahora he estado, por un tema de trabajo, he estado haciendo una revisión que me ha encantado sobre la propia idea de simbiosis y toda la idea del apoyo mutuo, ¿no? Es decir, fijaos que, por ejemplo, cuando los discursos dominantes sobre la naturaleza destacan enormemente todo aquello que se le endosó a Darwin, ¿no? De que los seres humanos vivimos y los seres vivos viven en una permanente lucha de unos con otros con los recursos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, todo el trabajo que después hizo Lynn Margulis y muchos otros anteriormente, que muestran que en realidad la evolución no ha sido una estrategia fundamentalmente de competitividad, aunque existe en la naturaleza, sino una estrategia simbiótica, en el sentido de que las células complejas no aparecieron de luchas con unas células con otras, sino de fusión de unas células con otras que hacían diferentes cosas, o que nuestro cuerpo, por ejemplo, es un cuerpo complejo en donde habitan montones de bacterias que nos ayudan a hacer la digestión, a pensar o a lo que fuera, ¿no? Y que la regulación del clima o el ciclo del agua es el fruto del trabajo colectivo entre el agua, el aire, las plantas, los microorganismos, que llueve gracias a que hay bacterias en las nubes que permiten que se aglutinen las gotitas de agua, o que la fotosíntesis viene a ser una especie de resurrección laica, en donde las plantas reciben la luz del sol, saltan unos electrones y recogen minerales muertos del suelo que antes fueron cuerpos vivos y se vuelven a transformar en un cuerpo vivo, ¿no? Somos eso.
y formamos parte de esa trama de la vida. Pero el discurso dominante ha sido el discurso que Spencer, por ejemplo, o Hume, tomaron básicamente de Darwin, y que se convirtió en ese darwinismo social que viene a decir que los seres humanos somos seres que estructuralmente luchamos unos contra otros, que estructuralmente y esencialmente somos egoístas, ¿no? Aunque luego, cuando estudiamos las simbiosis humanas, nos encontremos con que prácticamente en cualquier pueblo o en cualquier comunidad autónoma haya un nombre para nombrar a los trabajos comunales que se han venido haciendo y donde la gente colaboraba gratis para hacer los caminos, para segar los prados o para construir las casas, ¿no? O aunque hayamos sido capaces de construir unos servicios públicos que alguna gente denosta, pero es la cristalización de procesos de lucha que estaban construidos sobre la convicción de que unas personas tenían que ocuparse de otras. Las pensiones no son un regalo. El sistema de pensiones es una sociedad que en su conjunto dice que hemos de ocuparnos colectivamente de las personas mayores, porque antes fueron personas jóvenes que se ocuparon a su vez de las personas mayores y de las más pequeñas, ¿no? Es decir, estamos rodeados de una enorme cantidad de relaciones de apoyo mutuo y de simbiosis que sistemáticamente son invisibilizadas, ¿no? Y ahí hay una pulsión en la que creo que nos tenemos que forzar para trabajar de manera que podamos ir consiguiendo como núcleos de gente que cada vez que escuche eso de somos lobos, por cierto, un animal tremendamente gregario, ¿no? Y colectivo, somos lobos para el hombre, o somos sujetos que peleamos como el Homo economicus por nuestro propio egoísmo, nada más podamos decir, mira, es que no te creo, no es verdad, ¿no? Lo cual no le quita toda la dificultad al proceso y no le quita todo el empeño de trabajar por debajo y en los lugares donde estamos. Esto no se hace a golpe de tweet, ni a golpe de TikTok, ni a golpe de redes sociales o de píldoras de vídeo. Se hace con mucho trabajo, con práctica, que por otro lado fue lo que siempre hicieron los seres humanos para transformar las cosas que eran injustas y no les gustaban, ¿no? Yo lo veo así. Tenim una altra pregunta. Sí. Espera, Neus. Gràcies. Jo no sé quina hora t'acaba. No sé quina hora. Yo tampoco. Vale. Hola. Pregúntale. Sí, Aquí. Ay, perdona. Mira, una pregunta sobre una altra dimensió que l'has mencionat una mica. Concretament, quan parles, no, de la trama de la vida, de com som interdependents amb tot el que ens envolta i la resta de la natura, i com és tan evident, no?, que és una estratègia a seguir, no?, fer evident tot això. Et volia preguntar, per mi inevitablement té una dimensió espiritual això, no? De com ens veiem en el món, de com projectem la nostra manera d'entendre el món. Per mi té molta força una idea que és la teoria Gaia, que és com entendre tota la trama de la vida com un organisme, i també té certa espiritualitat, no? Quan parlaves de l'Immargulis, doncs amb el Lovelock, tota la hipòtesi Gaia de fins a quin punt es va tirar enrere aquesta visió, no?, de l'organisme, o sigui, la crisi, el rebuig que van trobar dins del món científic va ser quan es començava a pensar si Gaia, la biosfera, tenia consciència o no, no? I és quan arribem a aquest punt més espiritual, que per la cultura que tenim, no, occidental, és com un freno, no? Que tot el que és espiritual pues no és científic i és com esto es paracientífico, ¿no? Y por eso no vale. Llavors, veient que per mi és molt important, no?, aquesta dimensió espiritual de com arribar en aquest punt d'integrar-nos en el que ens envolta, no? Doncs la pregunta va per aquí una mica, on situes tu, quin pes li dones, no?, en aquesta visió vessant espiritual, i on situaries el foco en això. Gràcies. Nada. Bueno,
para mí la visión, digamos, el tema de la espiritualidad es importante. Hay un libro de Jorge Rietzmann que se llama Espiritualidades para laicos, ¿no? que es un libro, a mí me parece bastante interesante, ¿no? O sea, hay que decir que una parte de las espiritualidades, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de las sociedades de la India, por ejemplo, las espiritualidades de las que habla Vandana Shiva, una cosa que a mí me parece sumamente significativa es que son espiritualidades de la inmanencia, son espiritualidades de la materialidad, no espiritualidades de la trascendencia. Trato de explicar un poco eso, ¿no? Vandana Shiva dice que los seres humanos somos seres integrados en la trama de la vida, que la trama de la vida es un cúmulo de relaciones que son químicas, que son térmicas, que son relaciones densas que se dan entre todo lo vivo, consiguiendo generar un funcionamiento que es supraorgánico, es decir, que la propia vida en su conjunto funciona como si fuera un organismo, que más o menos es lo mismo que venían a señalar Lynn Margulis o Doris Hagan, por ejemplo, o el propio Lovelock, cuando establecieron la hipótesis Gaia, ¿no? Lynn Margulis, pensadora a la que yo admiro muchísimo, siempre fue sumamente refractaria a entender la hipótesis Gaia como una hipótesis más o menos mística, trascendente o material. Ella siempre defendió que era una hipótesis, digamos, que se construía sobre el reconocimiento material, insisto mucho en el término material, porque era el reconocimiento de cómo la densa red de relaciones que actuaban sobre todo lo vivo había conseguido, digamos, generar una serie de procesos que estaban por encima de los sujetos que los componían, ¿no? Pero no son procesos que tengamos que explicar de una forma sobrenatural, sino que son procesos que tienen explicaciones, digamos, que engloban la química, que engloban la termodinámica, que engloban la biología y la propia ecología. A mí eso me parece hermosísimo. Es decir, a mí que la fotosíntesis sea el resultado de una especie de casualidad, de que en aquella sopa primigenia de bacterias que había antes de que hubiera fotosíntesis, de repente unas bacterias incorporaran, se comieran a unos cloroplastos y no los mataran, sino que les permitieran vivir dentro y generaran una célula compleja que pudo empezar a fotosintetizar, que es el resultado de una casualidad, ¿no? Y esa tendencia que tiene la vida a la complejidad para proteger la propia vida, a mí me parece que es increíble y no me hace falta que sea una dimensión trascendente o que haya una especie de diosa Gaia que de alguna manera marque, porque la propia conciencia o consciencia dentro de la trama de la vida es el resultado de un cúmulo de relaciones de complejidad que operan y funcionan para proteger la propia vida. Esto yo creo que una persona maravillosa también de aquí de catalana que yo conocí, vamos, no le conocí personalmente, pero le admiré muchísimo, que era Ramón Margalef, ¿no? En sus estudios lo contaba de una forma absolutamente espectacular, ¿no? Dicho esto, y con el tema de las espiritualidades, que a mí me parecen que son muy fundamentales y muy importantes desde esa perspectiva de las espiritualidades laicas y materiales, ¿no? A mí, por ejemplo, me fascina cómo funciona la trama de la vida y no me hace falta que sea sobrenatural, es decir, en su propia dimensión física me parece que es tan hermosa, tan casual y tan compleja que a mí ya me llena o sea, la disfruto enormemente y me encanta participar de ella, ¿no? Y esa es mi forma de entender la espiritualidad, que soy pues como bastante poco mística y bastante refractaria, digamos, a esa parte más de... ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ahora mismo las espiritualidades que hay en el mundo, yo creo que en la propia cultura occidental y en las sociedades capitalistas está habiendo una fortísima apuesta por la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad en muchos casos muy mercantilizada, que está muy relacionada con las alimentaciones, que está muy relacionada pues con el yoga. Ojo, a ver que me entendáis bien, a mí el yoga me parece maravilloso, pero digo, ¿dónde encuentro yo la diferencia entre las espiritualidades que a mí o que yo entiendo, y es una cosa totalmente personal, y las que me interesan menos, ¿no? Está
en si es una espiritualidad que pretende escapar y es individual, o es una espiritualidad que pretende generar comunidad y enraizarse en el territorio, ¿no? Las espiritualidades de los pueblos indígenas, las espiritualidades Zen, por ejemplo, son unas espiritualidades de la conexión, de la reconexión, y son unas espiritualidades que han intentado arraigar en la tierra reconociendo sus límites. Algunas de las espiritualidades del capitalismo son como una especie, para mí, de adopción de cosas que vienen de otra cultura, darles una especie de barniz New Age, y de lo que tratan algunas de las que yo he conocido es de generar un proceso que termina defendiendo el mundo está como está, lo importante y el centro soy yo, y antes de cuidar al mundo me tengo que cuidar yo, y por tanto me meto en un montón de historias, es decir, que tienen que ver con yo busco mi alimentación, aunque sea pagar el kilo de tomates a 7 euros en una tienda, en un Mercadona que tiene sección de productos ecológicos, o me centro en mi cuerpo, mi cuidado y demás. Si queréis leer sobre esto, hay un trabajo excelente que es de esta Naomi Klein. En su último libro, Doppelganger, tiene un capítulo entero dedicado a la espiritualidad como escapada individual, ¿no? La otra espiritualidad, la que reconecta, la que se centra en el funcionamiento de la vida, ¿no? y en la conexión con ella, a mí me parece que tiene el tremendo valor de ser una espiritualidad que se basa en la inmanencia y en el reconocimiento de la inmanencia, y no en esa voluntad de trascendencia y de escapada, digamos, de los límites y de los cuerpos. No sé si me he explicado bien, más o menos, però jo lo veo un poco así. Super. Molt bé. Ara passem a l'última pregunta. Ah, bueno. O no, si no hi ha cap pregunta. Tu? Allà veig algú? No? Animeu-vos. Bueno, tu vols dir? No, jo només volia dir abans de que tanquis tu, que ara hi ha una taula aquí fora amb llibres de la iaia per si algú el vol. También está bien. ¿Vols afegir alguna cosa del llibre? No, lo único que quiero decir es darte las gracias otra vez a ti, y ojalá nos encontremos más veces, y dar las gracias a todas las personas que habéis venido, ¿no? Gracias.